Perfecto, entonces ahora, perdón, ando con un poquito de tos, entonces de repente voy a estar tosiendo. Ok, bueno, entonces ahora, en este punto nosotros vamos a encontrar las inserciones de diferentes músculos, sobre todo de la parte superficial de lo que es nuestro perine. Aquí entonces desde la porción de la sínfisis pubiana, nosotros vamos a encontrar que se desliza una porción muscular hasta lo que es la tuberosidad isquiática, sobre todo en su superficie interna. Este músculo, ¿de acuerdo? Se le conoce como músculo isquiocavernoso. Estamos dibujando uno de un lado y el contralateral de este. Entonces, aquí encontramos este músculo isquiocavernoso, muy importante porque forma parte de los cuerpos eréctiles que van a formar ahora nuestra porción clitoriana. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos a nuestro músculo isquiocavernoso. Fíjense bien, desde esta misma porción de la tuberosidad isquiática, lo voy a poner con un color un poquito más claro. Bueno, ya saben que me gusta cambiar un poco los colores, entonces vamos a ir checando. Desde este mismo punto vamos a encontrar ahora una inserción de manera horizontal o de forma transversa. Muy bien, que al final va a formar entonces un espacio que queda en este punto. Viene de un lado y viene del otro. Este músculo que acabo de poner aquí, que aparece de manera bilateral, se le conoce como músculo transverso superficial del perine. Músculo transverso superficial del perine. Ahora, después vamos a localizar a otro músculo, otro par de músculos, de hecho estamos hablando que son de manera bilaterales, otro par de músculos que proceden de la porción anterior, pero que ahora generan un rodeo para formar un espacio o un hueco, ¿de acuerdo? Que es el espacio hueco vaginal propiamente, para formar parte de ese hueco vaginal, la entrada de la vagina. Viene de este lado y sensiblemente hablando viene de este otro lado, ¿ok? Viene contralateral. Listo, entonces este músculo van a formar un par de bulbos, es decir, un par de estructuras que van a ser también esponjosas y que van a tener la característica de que van a ayudar a contener cierto tipo de glándulas. Lo más importante es que van a ayudar a formar lo que son las ninfas o labios menores. ¿De acuerdo? A esta porción nosotros le vamos a conocer como lo que es el músculo bulbo cavernoso. Entonces va de nuevo, aquí vamos a encontrar a nuestra porción del isquio cavernoso, luego al transverso superficial del perine y después vamos a localizar a nuestra región que le corresponde al bulbo cavernoso. Muy bien, que forma parte de lo que es el introito vaginal. Bueno, no el introito vaginal, sino el espacio conocido como vagina. Porque el introito ya es el hueco, el espacio, por decirlo así, que queda hacia la parte más interna. Muy bien, ahora, si yo nada más por manera esquemática le agregar algunas estructuras, aquí encontraríamos a la porción del meato urinario. Y hacia la porción un tanto inferior y posterior, aquí localizaríamos entonces, aquí en este espacio, localizaríamos a lo que es el hueco vaginal. ¿De acuerdo? Entonces todo este espacio que acabo de marcar acá sería la porción del hueco vaginal. Bueno, ese se ve muy grande. Entonces todo este espacio es la porción del hueco vaginal. Muy bien. Por donde precisamente fenestra el pene. Ahora, pero hacia la parte más posterior, aquí van a ver un conjunto de fibras que van a entrecruzarse, ¿de acuerdo? Que vienen desde otra porción muscular un tanto más externa. Este conjunto de fibras hace esto, gira de un lado, gira de un otro, pareciendo proyecciones del mismo músculo bulbo cavernoso. Sin embargo, es una porción independiente. Esas porciones musculares dan un giro antes de llegar propiamente a lo que es mi coxis. Va a haber otro ligamento ahí en la parte posterior, ahorita se los muestro. Nada más que aquí, en este punto, se va a formar
un conjunto de fibras musculares circulares que se encuentran obliteradas, ¿de acuerdo? Es decir, ese espacio se encuentra cerrado, pues. Y este espacio de estos músculos, o el músculo que estoy marcando en este punto, se le conoce como músculo, es el músculo esfínter externo del ano. Entonces ya tenemos nuevamente la porción de los músculos bulbo cavernosos. Luego tenemos a las porciones del isquio cavernoso. Luego tenemos a el músculo transverso superficial del perine y el músculo esfínter externo del ano. Hacia la línea media, cuando los músculos convergen, van a formar una estructura conocida como rafé. Ahora, aquí nosotros vamos a encontrar también una estructura conocida como membrana perineal que cubre propiamente a toda esta región. Es decir, no queda completamente el hueco. Aquí entonces se va a formar parte de lo que es esa estructura conocida como membrana perineal, que va a cubrir toda esta región. Entonces viene de un lado y viene de este otro lado. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces esos son los elementos que van a formar a mi triángulo urogenital por la parte superficial. Todavía no hablamos de la parte profunda, apenas empezamos con la parte superficial. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a notar entonces que la porción que le corresponde, vamos a ocultar esto y ahora vamos a colocar lo que es a otro músculo que viene hacia la parte profunda de la región urogenital. Ese músculo prácticamente viene a insertarse por toda la parte interna de lo que es nuestra región isquiótica y parte de la porción pubiana. Entonces va a formar toda esta porción respetando lógicamente los huecos de la uretra que ya hemos marcado, la porción de el hueco vaginal que es el hiato urogenital, y después va entonces a unirse todo esto en la línea media. Entonces todo este músculo que estoy marcando de esta manera se le conoce como el transverso profundo del perine. Todo esto es el transverso profundo del perine. Esto es muy importante, chicos, porque la porción del canal del parto, sobre todo cuando se hacen precisamente o se atienden los partos, esto es lo que hay que super conocer, porque precisamente cuando se hacen episiotomías, que son los cortes para poder realizar lo que es un parto exitoso, se tiene que estar bien pendiente de lo que se le conoce como RAFE o RAFE, que son un conjunto de fibras que se encuentran justo en esta porción, que convergen precisamente en la línea media. Y esto es muy importante ahora, porque si nosotros realizamos un corte mal hecho, entonces el perine puede sufrir y rasgarse hasta la porción anal. Por eso es importante conocer esta región. Bueno, entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es mostrarles precisamente que la porción profunda de lo que es nuestro triángulo urogenital está formada entonces por el transverso profundo del perine, un solo músculo. El transverso superficial pasa exactamente por encima de aquí. Y vamos a poner la imagen para que ustedes tengan la idea. ¿De acuerdo? Entonces, este es el plano superficial y ese es el plano profundo. ¿De acuerdo? Entonces, ya nosotros acabamos de observar cómo tanto el plano superficial como el plano profundo tiene la característica de que van a estar representados por estos músculos. Ahora, esto es bastante simple, bastante sencillo, aparentemente. ¿Por qué? Porque todavía nos faltan las diferencias con la de los hombres. Pero primero entonces vamos a ver, como les dije, la porción de la mujer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos el plano superficial y el plano profundo de la región del periné, del periné urogenital. Ahora bien, para ver entonces la porción que es posterior, vamos a cambiar un poquito la imagen, nada más para que entonces veamos desde la porción que es superior, porque de hecho la porción superior nos va a dar una mejor idea de cómo es la parte interna. Entonces, miren muchachos que esto va a ser anterior, ¿de acuerdo?
Entonces esto va a ser anterior, que está aquí, y esto va a ser posterior. Ahora vamos a tener entonces como parte profunda un músculo que va a estar formado de 3 porciones. Obviamente, como yo les acabo de mencionar, los músculos se van a llamar de acuerdo a las zonas en las que se encuentran. Por lo tanto, si unen la porción púbica con la porción coxígea, por lo tanto, entonces vamos a tener ese conjunto de fibras que se le conocen como fibras pubocoxígeas. ¿De acuerdo? Las fibras pubocoxígeas. Ahí está. Estas fibras entonces pubocoxígeas son las que van a abarcar propiamente por la línea media. Obviamente las fibras pubocoxígeas tienen una característica importante. No llegan a la sínfisis pubiana, sino que estas se van a abrir, es decir, van a irse de manera bilateral a las porciones posteriores del pubis. ¿De acuerdo? Van a llegar a las porciones posteriores del pubis. ¿Qué características tienen entonces que lleguen a la porción posterior del pubis? Bueno, muy simple. Lo que ocurre es que aquí van a respetar propiamente el espacio que le compete, pues ya habíamos mencionado, a la porción de la uretra y a la porción vaginal. ¿De acuerdo? No olvidemos que la porción del músculo elevador del ano va a ayudar a sostener a lo que son las vísceras que tenemos aquí. Ahorita les vamos a ir mostrando. Muy bien. Ahora, de aquí también las porciones posteriores van a tener la característica de que van a respetar el espacio de ¿quién? Pues van a respetar las porciones de el ano. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, también las porciones anales merecen su espacio. ¿De acuerdo? Listo. Ahora bien, luego vamos a tener otras fibras que vienen también de la porción púbica. Las voy a cambiar de color. Es el mismo músculo, simplemente son diferentes agrupaciones de fibras musculares que van a estar recubriendo esta zona. Ahora, nosotros vamos a ver que estas fibras también vienen de la porción púbica. Pero estas fibras, en vez de dirigirse propiamente hacia la porción coxígea, van a rodear ahora hacia la parte posterior y van a llegar a la región del recto, del ano. Sobre todo de la porción recta. A esas fibras nosotros le vamos a conocer con el nombre de fibras puborectales, que van a converger hacia la parte posterior. Y ya tenemos entonces a dos conjuntos diferentes de fibras que forman parte del mismo músculo. Entonces, unas que van a ser las puborectales, que son las verdes que estoy marcando, y las otras que van a ser las porciones pubocoxígeas. Listo. Ahí está. Vamos a ver entonces que también la parte posterior van a extenderse fibras que vienen prácticamente a tocar casi desde la línea nominada, un poquito más hacia abajo de la línea nominada. Sin embargo, esas porciones vienen desde la región ilíaca, por lo tanto, vamos a ponerlas de color diferente. Yo sé que mi combinación de colores es algo extraña, pero todas estas porciones van a converger nuevamente hacia la porción del coxis y se van a florear de este modo. Muy bien. Tienen la característica de que van a simplemente a formar o entrecruzarse con otras porciones musculares que vamos a ver a continuación, que es sobre todo el músculo coxígeo. Ahorita lo vamos a ver, pero lo importante es que todas estas porciones van a formar una región muscular conocida como las fibras iliocoxígeas. Iliocoxígeas.
todas estas son las fibras ileococcígeas. Lo mismo del otro lado. Van a llegar desde la porción ilíaca, poquito por abajo de la línea nominada, y van a dar toda una curvatura para llegar a sellar precisamente todo este espacio. Muy bien. Este es el músculo elevador del ano. Ahí está. Entonces ya tenemos a nuestra porción profunda. ¿De acuerdo? Nótese lo siguiente. Yo les había mencionado que también estaba propiamente el músculo transverso profundo del periné. Y que formaba parte de la porción de lo que es ¿cómo se llama? De la región anal. Sin embargo, este músculo abarca prácticamente toda esta región, excepto unas porciones que es la parte posterior. La parte posterior, que voy a poner ahora de otro color, mis colores psicodélicos realmente, la parte posterior va a estar cubierta por un músculo que se le conoce como músculo isquiococcígeo. ¿De acuerdo? Va a llegar hasta las porciones del isquion y va a terminar de sellar este espacio por la parte posterior. Y si ustedes se fijan, prácticamente eso es lo que va a formar a lo que nosotros conocemos como diafragma pélvico. Nótese lo siguiente, el diafragma pélvico simplemente son este conjunto de estructuras que siguen siendo el mismo músculo, solamente estos tres conjuntos de fibras. El que yo puse hacia la parte posterior no. Este músculo coccígeo es un músculo independiente, ¿de acuerdo? Pero todas estas porciones que se encuentran cubriendo toda esta región prácticamente van a formar lo que nosotros conocemos como diafragma pélvico. ¿Qué me falta? Porque todavía falta una situación importante. Pasando por encima de estos, nosotros vamos a localizar una fascia, ¿de acuerdo? Que se le conoce como fascia perineal profunda, que va a abarcar toda esta región, va a cubrir a toda esta región, obviamente también respetando algunos espacios o algunos huecos, sobre todo las porciones ciáticas, ¿sale? Sobre todo las porciones ciáticas, y también respetando los espacios que ya habíamos mencionado, que es de la porción del introito vaginal, la porción de la que le compete a la porción uretral y obviamente a la porción rectal. Muy bien. Vamos a ver entonces que en esta porción del diafragma pélvico, entonces ahora va a tomar la forma de lo que es la porción más interna de lo que es nuestra pelvis. ¿Ok? Bueno, bonito el dibujo, ¿no? Entonces ahora vamos a cambiar un poquito esta situación. Y en el siguiente video les voy a mostrar entonces cómo vienen algunas porciones de las fibras.